Pues más adelante también es muy importante que nos vayamos empapando que también existe una legislación internacional que puede estar vinculada a la legislación nacional. Es así como les decía, damos arranque a lo que es la semana 1 y vamos a estar viendo lo que es la legislación educativa y conceptos jurídicos, que esto es la parte introductoria que nos va a ayudar a comprender cómo se va a ir desarrollando esa programación que corresponde a nuestro curso. Puntualmente para ello, en los videos que también ya están en la plataforma, ahí están colgados, que ustedes ya conocen el proceso para visualizarlos, pues van a encontrar que ahí se establece el objetivo. ¿Y por qué les presento el mismo? Porque la clase del día de hoy o las clases en vivo tienen una relación directa con los temas que ustedes también están viendo en esos videos. Entonces, el objetivo siempre va a ser el mismo al que ustedes van a encontrar en los videos. Posteriormente, la información que se les proporciona acá es complementaria, es para reforzar, es para retroalimentar y poder aclarar algunas dudas. Entonces, el objetivo que tenemos para la clase del día de hoy es que el estudiante conozca las generalidades de la legislación educativa y algunos conceptos que van a estar siempre relacionados con la misma, a efecto de crear un antecedente o una base sobre la que se regirá el desarrollo de nuestro curso. Para tener bien claro este objetivo, nos vamos a centrar en que el curso Legislación Educativa forma parte de la administración educativa. Y es así como también forma parte de un área en específico del pensum de estudio de lo que es la carrera. Es un curso que está orientado hacia la construcción de nuevas experiencias, porque este curso nos saca de ese rol donde nosotros como docentes muchas veces nos centramos en la didáctica, nos centramos en la pedagogía y en todas esas ramas que están relacionadas. Pero el curso de legislación educativa va orientado a construir nuevas experiencias de aprendizaje que faciliten esos conocimientos y habilidades, pero también las destrezas en torno a todos los tópicos de la gestión administrativa del proceso educativo, puesto que el proceso educativo no solo va a necesitar de una didáctica, no solo va a necesitar de métodos y técnicas, sino también el proceso educativo necesita la aplicación de esa legislación en un ambiente escolar. Para ello, se propone también que como estudiantes busquen la dinámica de diversas actividades que les permitan desarrollar esas competencias específicas en relación a la administración y, por ende, cómo podemos ir también construyendo esa idea clara de lo que es una legislación educativa. El tratamiento metodológico de cada sesión que vamos a tener es fundamentado, como les decía, en esos temas que ya están en esos videos, pero también está fundamentado para alcanzar un aprendizaje significativo, entiéndase como un proceso donde ustedes los estudiantes, ustedes los participantes van a aprender, van a tener esa relación de nuevas situaciones de su contexto. Pero también es importante que el curso les ayude a aplicar nuevas gestiones en sus labores o también en su contexto que ustedes están desarrollando. Cuando nosotros aplicamos nuevos saberes, encontramos el significado del verdadero aprendizaje. Y es así como nosotros los docentes vamos teniendo ese aprendizaje constante, ese aprendizaje
que nos va a dar no solo el conocimiento, sino también nos va a permitir realizar una acción. Es por ello que les decía que las sesiones están fundamentadas para alcanzar ese aprendizaje significativo que muchas veces pues, realmente se va a ir perdiendo en cuanto a que si nosotros como estudiantes no ejercemos esa función de tener un aprendizaje dinámico, pues se va a quedar un poco estático. Es así como también en la legislación educativa buscamos tener la motivación, ¿verdad? No solo del maestro, porque como docente nos ponemos en dos papeles, maestro y estudiante. ¿Por qué? Porque nos interrelacionamos dentro de un aula. Por hoy lo hacemos en un aula virtual, pero eso también se traduce a tener nuevas actitudes que sean favorables y que nos permitan tener un efecto para el logro de un aprendizaje. La causa de las aulas virtuales, pues ya las conocemos, pero el efecto ¿cuál es? Poder lograr un aprendizaje realmente permanente. La labor y las funciones de un facilitador siempre van a promover nuevas oportunidades de aprendizaje mediante el desarrollo de estrategias que van a ir fortaleciendo la práctica de nuevos valores, la cultura y el autoaprendizaje, como les decía, del maestro alumno. También es importante que nosotros visualicemos la utilización de un ambiente. Por hoy, les repito, es un ambiente virtual, pero esto significa que este ambiente virtual se convierte en un aula que también se puede traducir a un espacio que nos permite tener o establecer una interacción entre el facilitador y entre los participantes. Todos los materiales que nosotros como docentes vamos a ir relacionando también nos van a ir permitiendo tener una estimulación constante de un proceso de aprendizaje, de un proceso de enseñanza, y es así como también todo lo que nosotros utilicemos se va a transformar en un instrumento de apoyo que nos va a permitir ir siendo mediadores en ese proceso de aprendizaje. Entonces, como les decía, la administración, la legislación educativa lleva en torno inmerso el logro de todos estos objetivos que se buscan en un proceso de educación constante y permanente. Por eso es que como estudiantes pues necesitan tener ese proceso de reconocimiento de esos términos, ¿verdad? De lo que es la legislación educativa y cómo va a ir funcionando. Pues ya de esa breve introducción, ya nos vamos al tema toral del día de hoy, que es la legislación educativa. Acá, pues como les dice la diapositiva o la lámina, pues es ese conjunto de normas. Cuando nos vamos a un conjunto de normas, pues acá nos vamos a ir como delimitando. El conjunto de normas es ese término que nos da la globalidad de lo que es una legislación, pero ese conjunto de normas se puede ir delimitando a decretos, a leyes, a reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a través del cual se rige el sistema educativo nacional. Por eso les decía al inicio, en el curso vamos a ver todo lo que es ese proceso de legislación educativa nacional, pero también eso no significa que nos vamos a ir limitando únicamente a lo nacional, porque también hay legislación que va a ser vinculante a lo que es la legislación nacional. Una legislación internacional que se puede vincular, porque recordemos que como un país subdesarrollado, pues muchas veces
tenemos una legislación que fue como una réplica de otras leyes de otros países y que pues se fueron adecuando a nuestro contexto. En este punto de la legislación educativa, esto vamos a tomarlo en cuenta, que pasa a ser como el componente de la administración educativa que abarca todos los modelos contemporáneos, ¿verdad? De una gestión, de una política que se va desarrollando en Guatemala. Los procesos administrativos, la planificación educativa y la planificación didáctica, como también la organización de los recursos educativos, es una parte importante de la formación continua del desarrollo de acciones que se van dando en un contexto educacional. Entonces, es aquí donde la legislación educativa va a ir teniendo esa integración. Es donde la legislación educativa va a ser como ese permanente uso de esas normas, de esos reglamentos. Y no solo podemos decir, es que yo trabajo como docente. Entonces, ¿para qué me va a servir la legislación educativa? Si la legislación educativa la utilizan más los directores o la utilizan más los administradores. No, como docentes debemos de tener también claro qué es la legislación educativa. ¿Por qué? Porque la legislación educativa permite tener el conocimiento de esa dirección escolar, permite tener el liderazgo docente y el emprendimiento educativo. La legislación educativa va a constituir una herramienta básica que permite relacionar las distintas leyes que regulan las relaciones del Estado con la educación organizada de nuestro país. Y por ende, pues esta abarca conocimientos teóricos. ¿Y dónde están esos conocimientos teóricos? Todo lo que está plasmado en una ley que está vigente, en un reglamento, en un acuerdo que se ha girado. Entonces, todo eso permite también tener esa ordenanza. Entonces, por eso les decía, cuando tenemos también conocimientos prácticos, es cuando nosotros ya vamos en ese campo legal, específicamente en la interpretación y aplicación de las leyes, porque sí, tenemos esa parte teórica, ¿verdad? La teoría, qué nos dice la ley. Pero cuando nosotros ya vamos a esa parte práctica, es cuando vamos a la aplicación. Es cuando nosotros la interpretamos, la aplicamos, no solo las leyes, sino los decretos, los acuerdos, las normas, todos los reglamentos que pueden ser reglamentos internos y también las disposiciones vigentes en el sistema educativo guatemalteco. Por hoy, en pandemia, nosotros nos hemos dado cuenta en publicaciones que han habido reformas, que también han salido nuevos acuerdos, que el día de hoy salió un acuerdo, que posteriormente está en proceso otro acuerdo. El Ministerio de Educación tiene ciertos reglamentos, tiene ciertas disposiciones vigentes y por hoy, si nosotros recordamos, una disposición vigente es que el sistema educacional se va a desarrollar en forma híbrida según el semáforo, ¿verdad? Según marque el semáforo en tiempos de pandemia. Entonces es así como nosotros ya vamos viendo que ahí es donde se ve inmersa la legislación educativa. Por ello es importante pues, la consecución de todos los objetivos que nos vamos a ir plasmando en este curso, la participación dinámica, creativa y propositiva pues en conjunto, maestro-alumno, es muy importante. ¿Por qué? Porque también necesitamos ir actualizando ciertos conocimientos y ser constantes con ese interés y ese afán de mejorar las prácticas educativas, de mejorar un desarrollo integral de todas las instituciones escolares y la mejora continua de un proceso educativo.
¿Por qué? Porque la legislación educativa no solo se centra a un sistema de educación pública, sino también se centra a un sistema de educación privado. Entonces, es a nivel nacional cómo se va rigiendo ese sistema educativo. Claro está, hay ciertas disposiciones que el Ministerio de Educación gira, que van específicamente al sistema público y al sistema privado, pero ya en cuestiones de legalidad, pues la legislación va para ambos sistemas. También es importante realizar un análisis de cada una de esas leyes que pues giran en torno al sistema educativo y analizar qué es lo que contiene un reglamento, qué es lo que contiene un acuerdo, para qué nos sirve cada uno de estos instrumentos legislativos. La construcción de conocimiento pues va a ser de forma individual, o si ustedes también tienen contacto con sus compañeros, puede ser de forma grupal a través de esa interpretación que ustedes le pueden ir dando. Es necesario que también, como les decía, seamos conscientes que como docentes necesitamos una educación bastante integral y pues realmente se va a ir constituyendo en la práctica. Con base a lo que es la legislación educativa, ya nos vamos a ir centrando en la administración educativa. Entonces, cuando nosotros tenemos una administración educativa, estamos aplicando, ¿verdad? De una forma racional. ¿Por qué racional? Porque nosotros lo hacemos de una forma pensada, de una forma consciente. Y cuando dice sistemática es que el sistema educativo te rige por procesos y los procesos nos dan un orden. Toda esa forma sistemática de los principios y las teorías, porque siempre en una disciplina científica vamos a tener teorías. ¿Y qué nos ayuda? La teoría realmente nos ayuda a enfocarnos a lo que realmente pues, nos lleva a pensar en ciertas áreas específicas de un campo en común. Pero realmente con la teoría nosotros obtenemos ese conocimiento científico y de ese modo, cuando nosotros ya tenemos el manejo de una teoría, pues ya nos vamos a la práctica. Y es así como nos permite tener la administración educativa una organización, puesto que esta nos permite buscar y resolver una cierta situación que nos puede permitir también llevar a una coordinación de elementos o recursos, que estos pueden ser materiales, financieros, tecnológicos, académicos. Entonces, toda esta administración educativa se ejecuta para lograr los objetivos y metas trazados de una institución. Como Ministerio de Educación, para el Sistema Educativo Nacional, tiene sus principios, tiene sus objetivos, pero también cada institución educativa tiene esos reglamentos internos, tiene la búsqueda de esos objetivos, tiene su propia misión, su propia visión, cuáles son sus metas. Entonces, ahí es donde entra la administración educativa. Por eso decía que la administración educativa es un proceso sistemático. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso nosotros vamos a encontrar inmerso elementos bien específicos que nos van a permitir tener la dirección de una institución, nos van a permitir tener el uso y el ejercicio estratégico de un recurso humano, recursos intelectuales, tecnológicos y presupuestales, claro está, que es donde entra todo lo que es lo financiero. Con la administración educativa vamos a tener esa proyección de necesidades humanas futuras. También vamos a tener una previsión de estrategias, una previsión estratégica de capacitación
de un recurso humano, vamos a tener una formación docente, una vinculación en torno a lo que gira a la institución, puesto que, les decía, es un proceso. ¿Por qué? Porque dentro de la administración educativa vamos a encontrar la previsión, el control, la dirección, vamos a encontrar también la coordinación y la ejecución. Pero algo muy importante, dentro del proceso administrativo vamos a encontrar una evaluación. Entonces, por eso, un proceso nos lleva a otro y así sucesivamente. ¿Qué hacemos con la previsión? Prever. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los aspectos que nos van a ayudar a alcanzar esos objetivos? Entonces, ya tenemos esa previsión, ese análisis, ese punto previo a, ¿verdad? Entonces, después de la previsión ya necesitamos tener esa planeación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Para qué lo vamos a lograr? ¿Por qué lo queremos lograr? Y así sucesivamente. De la planeación pasamos a otro proceso. Y es así como este proceso de administración educativa es un proceso bastante funcional que tiene a su cargo la implementación, no solo de ese proceso, sino también la implementación de nuevas políticas educativas. Y desde una óptica no solo nacional, sino también institucional, una óptica que nos lleva a una administración educativa con un conjunto de estructuras organizacionales que deben ser guiadas por un administrador educativo o también podría ser por un pedagogo. La administración educativa implica el logro de esos objetivos por parte de personas que aportan sus mayores esfuerzos y de acuerdo, pues también aportan acciones que de antemano se presentan y se establecen. ¿Por qué de antemano? Porque recuerden, como docentes, lo primero que debemos de hacer es planear, ¿verdad? Cómo se va a dar la situación, que puede presentarse tanto en esa situación, puede ser en un sector privado, puede ser también en el sector gubernamental, público, o todo aquello que pueda conceptualizar esa aplicación racional, sistemática de esos principios y teorías de esa administración que se va a ir manejando. La administración educativa siempre nos va a permitir tener esa ordenanza o bien nos va a permitir tener esa forma razonable y segura de cómo conducir una institución, hacia dónde vamos a llegar con esos logros y si esos objetivos son plenos, son permanentes o si esos objetivos están bien plasmados. ¿Cómo inicia una administración educativa? La administración educativa inicia con un objetivo. ¿Y por qué con un objetivo? ¿Por qué? Porque el objetivo primordial de toda administración educativa eficiente es el de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la maximación de los recursos de una institución que va a permitir lograr, va a permitir realizar ciertas actividades específicas para cada uno de esos talentos humanos que va a ir guiando. Resumido, podemos decir que el objetivo va a permitir entrelazar la teoría con la acción. Y la acción nos va a llevar a tener el logro que tanto buscamos. Recordemos que el logro es la meta final que nosotros como docentes o administradores vamos a tener. Pero es así también como el objetivo nos lleva a establecer elementos claros, nos lleva a establecer una organización y una estructura institucional. La administración educativa está obligada a ser responsable y sostenible, es decir, debe contar con todos los principios bien definidos y aplicables que cada institución se va a ir estableciendo y que cada institución va a tener un número preciso
de cómo poder ir teniendo esa rentabilidad de un proceso educacional. Realmente, cuando nos vamos a esa administración educativa, a mí me gusta poner mucho la base teórica de Frederick Taylor, que es quien nos permite tener 4 principios claros de la administración, y este nos permite también reconocer que con la administración educativa nos vamos a un proceso eficiente, donde el trabajo va a ser siempre productivo en esas organizaciones, pero también nos va a permitir tener un análisis científico de las acciones que estamos realizando. Otro punto importante es que nos va a permitir tener una selección de un talento humano que siempre se va a necesitar en una administración, porque el talento humano es quien da la cooperación y la supervisión constante para que esa acción sea funcional. Pero realmente nos concierne a la administración educativa todos esos puntos principales, ¿verdad?, que nos van a llevar a una organización escolar. En relación a la administración educativa, vamos a ir teniendo principios bien claros, principios que nos van a obligar a tener esa responsabilidad, es decir, principios que nos permiten tener ese análisis científico del trabajo, esa selección de personal, esa administración de la cooperación y, por supuesto, una supervisión funcional que nunca debe faltar. Entonces, la administración educativa va a ser siempre, debe de ser eficiente para la mejora. La mejora que nos lleve a una calidad de gestión que nos pueda satisfacer, ayudar a satisfacer esas necesidades y expectativas de todos los usuarios. En la actualidad, la administración educativa maneja planes, programas, proyectos, presupuestos, modelos, mapas de sistemas, estrategias, un personal docente, un personal administrativo, alumnos, infraestructura, material y equipo, comunicaciones y otros, con lo cual tratan de asegurar el logro de los objetivos y la optimización de esos resultados de una institución. Entonces, es ahí como podemos resumir cuál es realmente o lo que concierne realmente el sistema educativo. Asimismo, ya vamos a pasar al siguiente tema, y aquí a la administración y la legislación. Puntualmente, como les decía, la administración, que les decía anteriormente, administrar, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos para lograr los objetivos de una organización. La administración en sí es un tema globalizado. La administración educativa ya se centra a aspectos de un sistema escolar, y pues la legislación pasa a ser ese cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un estado o una materia. Entonces, como les decía, nuestro sistema nacional pues tiene esos elementos pues bien directos, ¿verdad? En este punto también es importante tocar elementos claves, elementos que nos permiten tener esa pauta, ¿verdad? Que la administración en sí pasa a ser como el logro de una meta organizacional de forma eficaz, eficiente, mediante la aplicación de una planeación, mediante la ejecución de una organización y dirección y el control de recursos organizacionales que nunca debe faltar. Con la administración educativa también, con la administración en sí como proceso administrativo, ya no educativo, sino como un proceso, nos vamos a que ese también es una actividad que consiente organizar ingresos, gastos,
propiedades o empresas si lo vemos de una forma generalizada. O también podríamos decir que la administración pasa a ser como la técnica por medio del cual se va a determinar y se va a clarificar los propósitos y objetivos de una situación o de una institución en particular. Y puesto que la legislación, si pasa a ser ese conjunto de leyes, pues entonces estas leyes van a determinar y regular en una materia en específico. También la legislación es aplicable a una región tal como un país, como les decía, legislación educativa guatemalteca. También puede ser en torno a un municipio o eh, en sí puede regir también el comportamiento dentro de una institución y por eso se denomina legislación, porque es ese cuerpo de reglas, de leyes que van a regular determinada materia. Y pues la legislación también se conoce como ese conjunto de leyes que posibilitan una acción en un cierto territorio determinado. Y es así como es importante tener bien claro que dentro de la legislación vamos a encontrar diversos términos, unos con pues puntualmente especificados y otros que solo nos van a dar generalidades. Para ir avanzando, ya vamos a tocar este elemento que también es importante tenerlo en cuenta, que son los conceptos jurídicos fundamentales. Puntualmente, pues este título tiene diversos derivaciones. Tiene una derivación de lo que es la palabra concepto, y esta se deriva del latín conceptus, que significa idea, que se concibe. Posteriormente nos vamos al análisis literario de lo que es jurídicos, y ese se deriva del latín juridicus, que significa que se ajusta al derecho, y puntualmente fundamentales, que proviene de fundamentum, que se traduce a motivo, que se pretende afianzar y asegurar. Entonces, me gustó mucho la definición que nos da Rafael Preciado Hernández, citada por Torres Mus, donde nos dice que los conceptos jurídicos fundamentales son categorías o nociones que constituyen elementos de la estructura lógica de la norma. Entonces, ¿qué son realmente estos conceptos? Estos conceptos jurídicos. Entonces, los conceptos jurídicos podríamos decir que son conceptos jurídicos fundamentales, pues van a ser elementos valiosos que van a aportar eh, un aprendizaje, ¿verdad? También van a ir aportando elementos claves. Cuando nos referimos a la palabra conceptos jurídicos, como les decía, es tener bien claro que los conceptos jurídicos pasan a ser elementos fundamentales que se van a encontrar en la estructura y en el contenido de toda norma jurídica, y que si existe ausencia de ellos, no se puede entender un orden jurídico. Ello surge al momento de aplicar las normas jurídicas y que éstas van a ir determinando ciertos casos. Los conceptos jurídicos fundamentales son importantes porque de su conocimiento puede dar solución correcta a conflictos jurídicos cuando se realiza el análisis de una norma o de algún cuerpo legal en el ejercicio de la profesión que interviene. Entonces, los conceptos jurídicos pasan a ser elementos necesarios en toda relación jurídica al aplicar normas de observancia obligatoria. Cuando nos vamos a este punto, los conceptos jurídicos los vamos a ir encontrando que estos se pueden clasificar, ¿verdad? Se pueden clasificar y estos conceptos jurídicos se pueden clasificar
como conceptos jurídicos fundamentales, que es aquí donde encontramos, que son todos aquellos que se aplican a todas las ramas del derecho y que son comunes de toda ordenanza jurídica. Estos, por ejemplo, pueden ser cuando hablamos de una relación jurídica, conceptos de personas, cuando hablamos de un supuesto o cuando hablamos de una consecuencia jurídica o de un deber jurídico. Entonces, cuando nosotros escuchamos que alguien habla acerca de un concepto de la persona, cuando alguien escuchamos que dice es que es un supuesto, o es una consecuencia jurídica la que está llevando a esta acción, o es un deber jurídico el realizar cierto proceso. Entonces, cuando nosotros escuchamos esas palabras, estamos escuchando conceptos jurídicos fundamentales que siempre van a estar inmersos en una norma o en una ley. Pero también podemos encontrar conceptos jurídicos particulares, contingentes o históricos. Y estos conceptos no se aplican a todas las normas del derecho, son específicos. Y es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del matrimonio, o es propio de, porque el matrimonio es propio del derecho civil, cuando escuchamos, es que va a haber huelga, ¿verdad? Esto, o va a haber un paro. Entonces, son propios del derecho laboral o el delito es propio del derecho penal. Entonces, aquí nos vamos a conceptos jurídicos particulares, contingentes o históricos. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en la legislación educativa, por lo regular vamos a encontrar también esos derechos jurídicos fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a hablar acerca de el concepto, la persona, los supuestos, las consecuencias que nos puede tener el no llevar a cabo una correcta legislación. Para ir avanzando, también tenemos lo que son los términos jurídicos y aquí no podemos dejar pasar lo que es una ley, que es el derecho, y puesto que la ley pasa a ser ese precepto o ese conjunto de preceptos dictados por la autoridad mediante el cual se manda o prohíbe algo. Entonces, con este punto también es importante resaltar que con la ley, pues aquí se va a entender que dichos órganos son la expresión de una voluntad popular presentada por algún ente o poder legislativo. Desde el punto de vista jurídico, pasa a ser ese elemento importante que nos va a establecer, ¿verdad? Esa ordenanza. Y es así como también tocamos el tema de lo que es el derecho, y el derecho posee dos acepciones fundamentales. Una acepción como derecho objetivo y una acepción como derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos al derecho objetivo, este pasa a ser el conjunto de las normas que rigen la vida en sociedad. Y aquí es donde se va a ver todo lo que son las sanciones. También el derecho subjetivo pues va a ser un proceso prorrogativo atribuido a cada interés de un individuo que le permite gozar de algo o de un valor o exigir que otra pues también de esa prestación de un valor. Entonces, etimológicamente, la palabra derecho se deriva del labor latín directus, que significa lo derecho, lo recto, lo rígido. Sin embargo, para mencionar la realidad que nosotros llamamos derecho, pues los romanos empleaban la voz ius, ¿verdad? Entonces, para dirigirnos a la palabra derecho también podemos utilizar la voz ius. Entonces, la palabra derecho puede tomarse en tres acepciones distintas. En primer lugar, asignada al conjunto de normas o reglas que rigen esa actividad. Y en segundo lugar, se designa la palabra de las facultades pertenecientes al individuo o a un poder
del individuo y, y es así como les decía, tiene esas dos acepciones, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Y pues aquí ya tenemos la norma y el Estado, ¿verdad? Que esos son elementos fundamentales que siempre van a ir de la mano. Pues la norma rige la conducta dictada o promulgada por un poder legítimo que va a regular la conducta humana por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Se autoriza o se prohíbe. Y es así como en este punto pues también es importante tener bien claro lo que es el Estado, pues muchas veces esta palabra también va a tener diversas acepciones, según el ángulo o según el análisis que amerite el caso. ¿Por qué? Porque el Estado también pasa a ser como la utilidad jurídica de los individuos que van a ir constituyendo un pueblo que, en el que viven. Y es así como también pasa a ser un territorio y que va a estar legislado para poder alcanzar un bien común. Entonces, el Estado va a representar eh, al pueblo. Es el encargado de ejercer la voluntad de la mayoría y de estar siempre en busca de las mejores opciones para los ciudadanos. Entonces, el Estado es quien busca el bien común y este tiene como función principal establecer la paz y el orden dentro de una sociedad y para ello debe regular posibles conflictos y esto lo hace por medio de la norma que se pueden producir en diversos grupos que integran ese territorio. De igual manera, debe de desempeñarse como el rostro de los ciudadanos ante el rostro de los estados. Entonces, el Estado va a ir fungiendo como defensor del territorio de las personas que viven dentro de él, en el caso que existiera amenaza o es así como también el Estado es quien va a ir controlando. Entonces, la palabra Estado se refiere a la situación en la que puede encontrarse la persona, objetos también, le podemos dar esa otra determinación, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, es importante tener un análisis claro de lo que es la palabra Estado, porque puede tener diversas acepciones. Hemos llegado al final. Agradezco su fina atención y pues si tuvieran alguna duda, escriban al correo que pertenece al curso Legislación Educativa. Y vamos a proceder a buscar la información, ¿verdad? Que van a encontrar en la página, que ahí van a encontrar las imágenes. Igual me pueden escribir al correo y yo les comparto la imagen. Hemos llegado al final, agradezco su fina atención.